level area that you could swing a cat in, with flat areas and places where you could build sets. Atención. Prepárate para sumergirte en una experiencia cinematográfica como ninguna otra, porque lo que estás a punto de leer no es un simple detrás de cámaras, no es una colección de anécdotas superficiales, es la odisea completa, cruda y sin filtros de cómo se creó Apocalipto bajo la visión implacable y obsesiva de Mel Gibson. Una obra que desafió todas las normas de Hollywood y se adentró en lo más profundo de la civilización maya para mostrarnos la brutalidad, la belleza y la supervivencia en su estado más primitivo. Desde los bosques densos y húmedos hasta la arena de las plazas ceremoniales, cada detalle pensado con una precisión casi quirúrgica y una pasión que rozaba lo enfermizo, porque Mel Gibson no se conformó con un guión convencional, él quería que el espectador sintiera cada golpe, cada grito, cada susurro del viento que atravesaba la selva, y para ello exigió un compromiso total de todos los involucrados, desde los actores hasta el equipo técnico, obligándolos a aprender lenguas muertas, a sumergirse en prácticas ancestrales, a sentir la tierra bajo sus pies y el sudor de su cuerpo como parte integral de la narrativa, un método que transformó a simples intérpretes en guerreros de la pantalla, que convirtió a cada extra en un habitante auténtico del mundo maya, un mundo reconstruido meticulosamente en locaciones naturales de México que no solo desafiaban la logística, sino que también desafiaban la resistencia física y emocional del equipo, porque no había sets artificiales. No había decorados cómodos ni facilidades modernas, cada estructura debía ser levantada a mano, cada vestimenta confeccionada artesanalmente, cada arma y utensilio replicando fielmente lo que la arqueología nos había permitido conocer, y todo esto bajo la vigilancia incansable de Gibson, que no toleraba mediocridad, que exigía que la historia cobrara vida con la misma intensidad y peligro que la realidad que representaba, y es que el making of de Apocalipto revela un nivel de compromiso pocas veces visto, donde la planificación y la improvisación se entrelazan de manera inseparable, porque mientras los guionistas trabajaban en los diálogos y las secuencias, el director ya estaba modificando planos sobre la marcha, ajustando la iluminación natural, estudiando el movimiento del sol para capturar sombras perfectas, asegurándose de que cada toma transmitiera la tensión, el miedo y la majestuosidad de una civilización al borde del colapso, y no solo eso, también había un enfoque obsesivo en la autenticidad cultural, con expertos consultando cada gesto, cada peinado, cada adorno, cada pintura corporal, todo para evitar anacronismos y entregar al público una experiencia que no solo entretuviera, sino que educara y sobrecogiera al mismo tiempo. Un reto monumental que implicó meses de investigación y preparación antes de que la cámara siquiera comenzara a rodar, y durante la filmación, el making of muestra cómo la adrenalina y el peligro eran parte cotidiana del set, con caídas reales, persecuciones en la selva, escenas de caza que requerían coordinación extrema y donde la línea entre actuación y vida real se difuminaba, porque Gibson buscaba la reacción auténtica, la respiración agitada, el corazón latiendo, la desesperación palpable, y los actores respondían con entrega total, soportando temperaturas extremas, insectos, barro, agua, fuego y heridas menores que se convertían en parte del registro visual, mientras las cámaras capturaban movimientos que parecían coreografiados por la propia naturaleza, siguiendo a los personajes a través de ríos, selvas y montañas con una dinámica que desafiaba la cinematografía convencional, y en el making of se aprecia como el equipo técnico también sufría, cargando equipo pesado, sorteando obstáculos naturales, improvisando soluciones cuando la selva o el clima se convertían en antagonistas implacables, demostrando que la realización de esta película era una empresa casi suicida, una combinación de arte, ciencia, deporte extremo y obsesión, donde cada detalle contaba y cada error podía arruinar horas de trabajo meticulosamente planificado, y no podemos ignorar el aspecto psicológico, porque los actores no solo interpretaban personajes, vivían su desesperación, su miedo a la muerte, su lucha por sobrevivir, sumergiéndose en rituales, ayunos y entrenamientos físicos que transformaban sus cuerpos y mentes, y todo esto fue capturado en el making of, mostrando un nivel de profundidad que pocas veces se ve, desde la concepción de los escenarios hasta la edición, pasando por la música, los efectos de sonido y la dirección de arte, cada elemento trabajado hasta la perfección, y lo más impactante es cómo Gibson logró mantener la coherencia y la intensidad narrativa sin sacrificar la veracidad histórica, equilibrando la brutalidad de la violencia con la sensibilidad estética, la majestuosidad visual con la crudeza emocional, y todo esto queda evidenciado en el making of, donde el público puede ver la sangre, el sudor y la pasión que se esconden detrás de cada escena,
entendiendo que Apocalipto no es solo una película, es una experiencia sensorial y emocional total, un viaje al corazón de la selva y del ser humano, un testimonio de lo que significa comprometerse con el arte hasta sus límites más extremos, y a medida que el making-of avanza, descubrimos anécdotas de supervivencia, improvisación, creatividad y resistencia, desde cómo se manejaban los animales salvajes en escena, hasta cómo se construían puentes y trampas para secuencias de acción, pasando por conflictos internos, desafíos logísticos, debates históricos y decisiones que podían cambiar completamente la narrativa, y todo esto sin cortar la emoción, sin resúmenes, sin pausas, porque la intención es sumergir al espectador en la totalidad del proceso, hacerlo sentir parte de la aventura, sentir cada gota de sudor, cada latido acelerado, cada pensamiento obsesivo del director y su equipo, comprendiendo que el making-of de Apocalipto es en sí mismo una obra maestra de resistencia, creatividad y pasión, un espejo que refleja la grandeza y la locura de la creación cinematográfica, y es imposible no quedar atrapado en la intensidad de cada decisión, cada toma, cada sacrificio, porque finalmente, lo que vemos en pantalla es solo la punta del iceberg de un trabajo monumental, de un esfuerzo colectivo que desafió la lógica y los límites humanos, y que, gracias a este making-of, podemos apreciar en toda su magnitud, comprendiendo que detrás de los rugidos de la selva, los gritos de terror y la majestuosidad visual, hay un relato humano de entrega absoluta, de ambición, de dolor, de gloria y de arte llevado al extremo. Y mientras Mel Gibson guía cada secuencia con mano firme y obsesiva, nosotros como espectadores entendemos que Apocalipto no es simplemente una película histórica o de aventuras, es la encarnación de la lucha por la autenticidad, por la emoción pura y por el arte que desafía las convenciones, y es esta revelación, capturada en el making-of, la que convierte la experiencia en algo inolvidable, algo que marca, que impresiona, que nos hace replantearnos lo que significa crear cine con mayúsculas, un testimonio que trasciende el tiempo y que, página tras página, minuto tras minuto, nos arrastra hacia el corazón de la jungla, hacia el corazón del ser humano y hacia el corazón de la pasión desmedida por contar una historia que, aunque ambientada hace siglos, sigue resonando hoy con una fuerza casi brutal, y es en este relato continuo, sin cortes, sin resúmenes y sin concesiones, donde entendemos que el making-of de Apocalipto es más que un documento de producción, es un viaje al límite, un espejo de la obsesión de un director, un testamento del sacrificio humano y artístico, y un recordatorio de que, en el cine, como en la vida, los mayores logros nacen del riesgo, de la pasión y de la entrega total. Cada plano de Apocalipto fue pensado como un organismo vivo, donde la selva misma se convierte en un personaje más, respirando, moviéndose y reaccionando a la presencia humana, y el making-of revela que para lograr esto, Mel Gibson y su equipo no solo estudiaron la flora y la fauna local, sino que trabajaron con biólogos, antropólogos y expertos en culturas precolombinas para garantizar que cada hoja, cada árbol, cada río y cada animal encajara en la narrativa de manera natural, generando una sensación de veracidad que supera lo que cualquier estudio de Hollywood podría ofrecer con decorados y efectos digitales, y es que la autenticidad era la obsesión de Gibson, quien incluso exigía que los actores aprendieran técnicas de supervivencia, caza y combate con armas primitivas para que sus movimientos fueran orgánicos y convincentes. Y el making-of nos muestra cómo los entrenadores de acrobacia y expertos en artes marciales trabajaban incansablemente con el elenco, transformando cuerpos inexpertos en máquinas de reacción instintiva capaces de correr, saltar y luchar como verdaderos guerreros mayas, mientras la cámara lo seguía con movimientos imposibles que capturaban la acción en planos largos y fluidos sin cortes visibles, algo casi suicida técnicamente hablando, pero que añadía una tensión y una inmersión que pocas películas logran transmitir. Además, el equipo de vestuario y maquillaje enfrentó un desafío monumental, porque cada atuendo debía reflejar jerarquías sociales, roles culturales y la vida cotidiana de una civilización que dejó muy pocos registros visuales, y esto implicó investigar textiles, tintes naturales, tatuajes y ornamentación, recreando atuendos con precisión arqueológica, pero también adaptándolos a la movilidad y resistencia física del elenco, mientras el making-of captura los detalles de cómo se aplicaban pinturas corporales con pigmentos naturales, cómo se diseñaban joyas y amuletos que parecieran auténticos y no simples accesorios de cine, y cómo estos elementos se combinaban con la coreografía de acción para crear un espectáculo visual que era al mismo tiempo educativo, impactante y brutalmente honesto. El diseño de sonido y la música fueron igualmente obsesivos. Gibson no quería una banda sonora que dictara emociones,
sino que la selva misma y los ruidos ambientales fueran parte del relato sonoro, por lo que se grabaron horas de sonidos reales, desde aves y animales hasta ríos y viento, y se combinaron con percusiones y ritmos inspirados en culturas mesoamericanas, creando un tapiz sonoro que envolvía al espectador, haciendo que sintiera cada paso, cada persecución, cada momento de terror y asombro, y en el making of se observa cómo se sincronizaban estos sonidos con la edición de imagen, ajustando cada latido, cada respiración y cada grito para que el impacto emocional fuera total y visceral. Otro aspecto crucial mostrado en el making of es la cinematografía. Los movimientos de cámara eran estudiados como coreografías, con grúas, rieles improvisados y hasta drones rudimentarios para la época, capturando la vastedad de la selva, la magnitud de los templos y la desesperación de los personajes sin recurrir a trucos fáciles, manteniendo la sensación de peligro real, de inmersión total, de que cada escena podía suceder en la vida real, y esto obligaba a los actores a mantener un nivel de concentración extremo, porque cualquier error podía arruinar secuencias que involucraban decenas de personas, animales y efectos prácticos, y en el making of vemos cómo se repetían las tomas una y otra vez hasta lograr la perfección, a veces bajo condiciones climáticas extremas, con lluvias torrenciales, calor insoportable o humedad que dañaba equipo técnico y probaba la resistencia de todos los involucrados. La coordinación de escenas de acción también es un punto clave. Persecuciones, sacrificios rituales, combates cuerpo a cuerpo y caídas por acantilados eran coreografiadas con precisión militar, pero la meta de Gibson siempre fue que parecieran caóticas y reales, y el making of muestra que se utilizaban dobles cuando era estrictamente necesario. Pero incluso ellos debían entrenar como los actores principales para que cada movimiento pareciera auténtico, creando una armonía entre lo planificado y lo improvisado, entre la seguridad y el riesgo, un equilibrio imposible que sin embargo se logró gracias a la disciplina, pasión y obsesión de todo el equipo. Además, la narrativa de supervivencia que permea Apocalipto exigió que la filmación capturara emociones humanas extremas, miedo, desesperación, amor, coraje y resiliencia, y en el making of se observa cómo los actores eran empujados a explorar estos límites, cómo se trabajaba con coaches de emociones, cómo se estudiaban los gestos y reacciones para que fueran coherentes con un contexto histórico y cultural específico, sin caer en estereotipos modernos ni en clichés cinematográficos, manteniendo siempre la verosimilitud y la fuerza dramática, y es esta combinación de rigor histórico, físico y emocional lo que convierte al making of en un documento excepcional, que revela la intensidad y la magnitud de la realización de una obra única en su género. Lo que hace verdaderamente único al making of de Apocalipto es que nos permite entender la magnitud del desafío logístico que enfrentó Mel Gibson, desde la selección de locaciones remotas en México, atravesando selvas impenetrables y ríos peligrosos, hasta la construcción de escenarios naturales que no solo debían verse auténticos, sino también soportar el peso de decenas de actores, extras y equipos de cámara, todo esto mientras se mantenía un calendario de rodaje ajustado y condiciones climáticas impredecibles que podían cambiar en cuestión de minutos, y cada día en el set era una prueba de resistencia física y mental, porque Gibson no aceptaba concesiones, insistía en que la intensidad emocional de cada escena fuera absoluta, y para lograrlo obligaba a los actores a vivir literalmente en la piel de sus personajes, con entrenamientos extremos que incluían correr por la selva, practicar técnicas de caza y supervivencia, aprender movimientos de combate antiguos y hasta someterse a dietas que replicaban la alimentación de la época maya, y el making of muestra cómo estas medidas, aunque extremas, generaban actuaciones de una autenticidad que pocos directores han logrado capturar, porque cada grito de terror, cada respiración agitada y cada gesto de desesperación eran genuinos, nacidos de la experiencia real de correr por la selva, enfrentar animales, obstáculos naturales y la constante amenaza de accidentes durante escenas peligrosas, mientras el equipo técnico documentaba cada detalle con precisión casi obsesiva, desde los movimientos de cámara sincronizados con la acción hasta la iluminación natural que cambiaba a lo largo del día, adaptándose a la posición del sol, la densidad de la vegetación y la humedad, creando una atmósfera envolvente que no solo transmitía la historia, sino que sumergía al espectador en un mundo tangible y peligroso, y no podemos olvidar que cada elemento visual, desde la construcción de templos y aldeas hasta los atuendos, armas, tatuajes y joyería, fue estudiado para reflejar la exactitud histórica basada en hallazgos arqueológicos y antropológicos, lo que implicó un trabajo previo de investigación que duró meses, y el making of nos lleva a ese proceso de descubrimiento.
mostrando cómo historiadores y expertos culturales colaboraban estrechamente con el equipo de arte y vestuario para asegurar que nada rompiera la ilusión de autenticidad, porque Gibson no buscaba fantasía sino realidad cruda, visceral, impactante, y esto se reflejaba también en la música y el sonido, donde cada percusión, canto y ruido ambiental era registrado y mezclado para que el espectador sintiera la tensión, el peligro y la majestuosidad del mundo maya, integrando sonidos de animales reales, ríos, viento y elementos naturales con instrumentos tradicionales recreados para la película, logrando que la banda sonora no solo acompañara sino que fuera un personaje más, que guiara emociones y reforzara la narrativa sin manipularla artificialmente, y dentro de este contexto, la coordinación de escenas de acción alcanzaba niveles de complejidad casi inimaginables, con persecuciones por ríos y selvas, caídas, luchas cuerpo a cuerpo y secuencias de sacrificios que debían ser grabadas en una sola toma o en pocos cortes para mantener la continuidad y la intensidad. Y el making of documenta como dobles de riesgo, entrenadores y coordinadores trabajaban incansablemente, planificando cada movimiento, asegurando la seguridad del elenco sin sacrificar la autenticidad, y todo esto bajo la mirada exigente de Gibson, que incluso supervisaba los ensayos físicos y emocionales para garantizar que la reacción de cada personaje fuera convincente, porque para él no había espacio para la mediocridad ni la improvisación superficial. Cada expresión facial, cada gesto, cada mirada debía comunicar la historia de supervivencia, miedo y valentía que define Apocalipto, y mientras tanto, el equipo de cámara experimentaba con técnicas innovadoras para capturar la acción, utilizando grúas, rieles improvisados, cámaras en movimiento y ángulos extremos para generar dinamismo y realismo, enfrentándose a terrenos inestables, clima adverso y obstáculos naturales que convertían cada día de filmación en un desafío casi épico. Mientras los actores y extras soportaban jornadas interminables, condiciones extremas y exigencias físicas que llevaban al límite sus cuerpos y emociones, y el making of revela que estas condiciones extremas no eran una casualidad sino una decisión consciente de Gibson para lograr una película que no solo contara una historia sino que hiciera sentir al espectador el riesgo, la tensión y la adrenalina que vivían los personajes, y a esto se suma la narrativa visual, donde la composición de cada plano, la interacción con la luz natural y la coreografía de movimientos creaban secuencias de alto impacto que combinaban belleza, terror y realismo histórico, y el resultado fue una película que sobresale por su capacidad de sumergir al público en un mundo que parece vivo, peligroso y auténtico, y todo esto queda reflejado en el making of, donde se puede observar cada sacrificio, cada decisión, cada ajuste técnico y artístico, desde la planificación inicial hasta la edición final, pasando por los ensayos, las improvisaciones necesarias frente a la naturaleza impredecible y los retos de coordinar un equipo masivo en locaciones remotas, y más allá de la logística y la técnica. El making of revela la dimensión humana de la película, mostrando cómo los actores desarrollaban resistencia física, disciplina emocional y conexión con sus personajes, cómo el equipo técnico enfrentaba desafíos extremos sin perder la creatividad ni la precisión, y cómo Mel Gibson dirigía con una combinación de obsesión, pasión y exigencia que convertía cada día de rodaje en una lección de cine extremo, donde cada decisión podía impactar la narrativa, la estética o la autenticidad histórica. Y en esta travesía, desde la selva hasta la edición, pasando por el diseño de sonido, la música, los efectos prácticos, los ensayos de combate y la supervisión cultural, el making of de Apocalipto se revela no solo como un documental detrás de cámaras, sino como un registro de la ambición, la resistencia, la creatividad y el compromiso humano extremo que hizo posible una obra cinematográfica que trasciende el entretenimiento para convertirse en una experiencia sensorial, emocional e histórica que todavía hoy impacta a quienes la ven, y mientras el espectador observa estas imágenes del making of, comprende que cada grito, cada caída, cada persecución y cada gesto de miedo o valentía en la pantalla fue ganado con sudor, esfuerzo y pasión, convirtiéndose en un testamento de lo que significa crear cine con mayúsculas. Y esta visión, que combina riesgo, arte y autenticidad, es lo que transforma a Apocalipto y a su making of en un referente de cómo el cine puede desafiar los límites físicos, emocionales y artísticos de quienes lo crean y quienes lo disfrutan, llevando al público a un viaje que es tan peligroso y fascinante como el mismo relato que se narra, y que, página tras página, minuto tras minuto, nos arrastra a un mundo que existió, que fue reconstruido con precisión y pasión, y que gracias a este making of podemos apreciar en toda su magnitud, entendiendo que cada segundo en pantalla representa semanas de preparación, días de riesgo y años de investigación,
y que Mel Gibson, con su obsesión por la autenticidad, logró transformar la historia de la caída de una civilización y la lucha por la supervivencia en una experiencia cinematográfica inmersiva, visceral y absolutamente inolvidable. Además de todos los desafíos físicos, técnicos y artísticos, el making of de Apocalipto muestra con detalle la complejidad de coordinar un elenco numeroso en condiciones extremas, porque no solo se trataba de actores principales, sino de decenas de extras que debían moverse como auténticas comunidades mayas, reaccionar a eventos naturales, correr, luchar y sobrevivir en secuencias que requerían sincronización perfecta, y esto implicaba entrenamientos colectivos, ensayos de coordinación, manejo de emociones y construcción de un lenguaje corporal común, mientras el equipo de cámara encontraba formas de capturar estos movimientos sin interferir ni romper la autenticidad de la acción, utilizando desde grúas improvisadas hasta cámaras manuales en movimientos que hoy parecerían imposibles sin el uso de tecnología moderna. Y todo esto con Gibson supervisando cada toma, cada gesto, cada mirada, corrigiendo y ajustando incluso lo más mínimo, porque para él cada detalle visual era narrativo y emocionalmente relevante, y el making of evidencia cómo esta obsesión por el control absoluto generaba tensiones, discusiones y debates en el set, pero al mismo tiempo impulsaba un nivel de excelencia que pocos directores logran mantener en proyectos de esta magnitud, y la historia de la película se veía reflejada en cada decisión de producción, porque no se trataba solo de mostrar la violencia o la majestuosidad de la cultura maya, sino de sumergir al espectador en un viaje sensorial que combinara el peligro real, la belleza natural y la complejidad humana, y para lograr esto se debía coordinar cada elemento con precisión casi quirúrgica, desde la iluminación natural que cambiaba con el clima hasta la colocación de cada elemento escénico, cada arma, cada vestimenta y cada pintura corporal, asegurando que todo fuera coherente y auténtico, mientras el equipo de sonido registraba cada respiración, cada golpe, cada crujido de la vegetación y cada susurro del viento, integrándolo. Luego con efectos de percusión, canto y música tradicional adaptada, creando una experiencia sonora que envolvía y transportaba al espectador a la misma selva donde se desarrollaba la acción, y el making of revela cómo esta atención obsesiva a la autenticidad se extendía incluso a las escenas de sacrificio y rituales, donde expertos históricos supervisaban cada movimiento para que fuera preciso y respetuoso, pero al mismo tiempo impactante y dramático, porque Gibson entendía que la fuerza de estas secuencias residía en su veracidad emocional y visual, y no en la exageración cinematográfica, y es esta combinación de investigación académica, entrenamiento físico extremo, dirección obsesiva y cinematografía innovadora la que convierte a Apocalipto en un hito del cine moderno y a su making of en un documento imprescindible para entender cómo se logra una obra de esta magnitud, mostrando no solo la creación de la película, sino el sacrificio, la disciplina y la pasión de todos los involucrados. Desde los actores que corrían por ríos y selvas hasta el equipo técnico que cargaba cámaras, luces y equipos pesados bajo el calor, la humedad y la presión constante, todo esto mientras se mantenía la integridad de la narrativa y la autenticidad histórica, y el making of nos permite ver cómo cada error, cada improvisación y cada desafío superado se convirtió en una lección de cine extremo, donde la paciencia, la creatividad y la resistencia humana eran puestas a prueba. Constantemente, mientras Gibson observaba, corregía y ajustaba, asegurándose de que la intensidad emocional de cada escena se transmitiera al espectador con la misma fuerza que los personajes vivían en pantalla, y más allá de la acción y el riesgo físico, el making of también nos muestra la dimensión psicológica y emocional del rodaje, porque los actores no solo interpretaban miedo, desesperación o coraje, sino que lo sentían profundamente, sometidos a entrenamientos, ayunos, tensiones físicas y desafíos que transformaban sus cuerpos y mentes, generando una conexión profunda con sus personajes, mientras el equipo de arte, vestuario, maquillaje y efectos especiales trabajaba sin descanso para mantener la coherencia visual y cultural, creando un mundo que, aunque histórico, se sentía vivo, peligroso y totalmente real. Y todo esto queda documentado con detalle extremo en el making of, desde la concepción inicial de las escenas hasta la edición final, pasando por la música, el diseño de sonido, la coreografía de acción, la dirección de cámara y la supervisión cultural, revelando que el éxito de Apocalipto no fue producto de la casualidad sino del trabajo meticuloso, la disciplina extrema y la visión obsesiva de su director y equipo, y mientras el espectador observa estas imágenes detrás de cámaras, comprende que cada grito, cada persecución, cada caída, cada gesto de miedo o valentía en la pantalla fue ganado con esfuerzo, sudor y sacrificio, y que la grandeza de la película
reside precisamente en este equilibrio entre riesgo, arte y autenticidad, un equilibrio que solo se aprecia completamente al ver el making of, porque allí se revela la magnitud del desafío humano, técnico y creativo que fue necesario para dar vida a una historia tan intensa, visualmente impactante y emocionalmente envolvente, mostrando que en el cine, como en la vida, los mayores logros nacen de la pasión, la obsesión y la entrega total, y que Apocalipto, más allá de ser una película de acción o histórica, se convierte en un testamento de la capacidad humana para crear arte que desafía los límites, y es esta revelación, capturada en su making of, la que convierte la experiencia de verla en algo inolvidable, un viaje que no solo cuenta una historia, sino que hace sentir al espectador la intensidad de la supervivencia, la belleza de la cultura, el peligro de la selva y la fuerza del ser humano enfrentando circunstancias extremas, un relato continuo de compromiso, esfuerzo y creatividad que se extiende desde la preproducción hasta la edición final, mostrando que detrás de cada escena épica hay semanas de preparación, días de rodaje extremo y años de investigación, y que la visión de Mel Gibson, obsesiva, apasionada y meticulosa, logró transformar la historia de un mundo perdido en una experiencia cinematográfica total, visceral, educativa y profundamente humana. Finalmente, el making of de Apocalipto no solo nos muestra la magnitud del esfuerzo físico, técnico y emocional que implicó su realización, sino que nos deja una lección sobre la pasión, la disciplina y la obsesión que se necesitan para crear cine auténtico, recordándonos que cada escena, cada gesto, cada persecución y cada detalle histórico fue cuidadosamente planeado y ejecutado para sumergir al espectador en un mundo que parecía vivo y peligroso, un mundo donde la naturaleza, la cultura y la supervivencia se entrelazan de manera perfecta, y al finalizar este viaje detrás de cámaras, comprendemos que Mel Gibson no solo dirigió una película, sino que construyó una experiencia sensorial y emocional completa, un testimonio de lo que significa comprometerse con el arte hasta sus límites más extremos. Y si te ha fascinado este recorrido por la creación de Apocalipto, si quieres seguir descubriendo los secretos detrás de tus películas y series favoritas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y unirte a nuestra comunidad para no perderte ningún contenido exclusivo y sorprendente que tenemos preparado para ti, porque aquí cada historia, cada producción y cada personaje tiene un mundo oculto esperando ser revelado.